Miguel Otina y en esta charla les voy a contar algunos resultados que obtuvimos en un trabajo en conjunto con Nicolás Cianci, en el que introducimos una variante topológica de la construcción de Grothendieck que permite representar todo fibrado sobre un espacio de Alexandrov y dar un teorema de clasificación de fibrado sobre espacios de Alexandrov con fibra T0. Comenzaré recordando rápidamente la definición de fibrado. Sean E, B y F espacios topológicos. Un fibrado de E a B con fibra F es una función continua y sobreyectiva P de E a B, tal que para todo B de B existen un U entorno abierto de B en B y un homeomorfismo phi de P a la menos 1 de U en el producto U por F, tal que la proyección a la primera coordenada compuesta con phi es igual a P restringida a P a la menos 1 de U, es decir, el diagrama que tenemos aquí conmuta. El espacio E se llama espacio total del fibrado P y el espacio B se llama espacio base de P. Informalmente podemos decir que un fibrado es una función continua y sobreyectiva que localmente es una proyección. Por supuesto, las proyecciones son fibrados. Los fibrados que son isomorfos a proyecciones, esto es, los fibrados para los cuales existe un diagrama conmutativo como este, donde la función phi es un homeomorfismo, se llaman fibrados triviales. Como caso particular de proyección, se tiene un fibrado trivial cuyo espacio total es el toro, cuyo espacio base es la circunferencia y cuya fibra es la circunferencia. Un ejemplo de fibrado no trivial es el fibrado de la cinta de Mobius en la circunferencia, cuya fibra es un intervalo cerrado. Y también se tiene un fibrado no trivial de la botella de Klein en la circunferencia con fibra en la circunferencia. Otro elemento importante de esta charla son los espacios de Alexandrov. Un espacio de Alexandrov es un espacio topológico en el que las intersecciones arbitrarias de subconjuntos abiertos son abiertos. Notemos que si X es un espacio de Alexandrov, para cualquier elemento X de X existe un abierto mínimo que contiene a X, que es la intersección de todos los abiertos que contienen a X, y que se llama abierto minimal de X y se denota por U sub X. En un espacio de Alexandrov se puede definir un preorden menor o igual por X menor o igual a Y, si y solo si U sub X está contenido en U sub Y. No es difícil demostrar que esta asignación define una correspondencia biunívoca entre topologías de Alexandrov en un conjunto X y preórdenes en X. Además, esta correspondencia biunívoca se restringe a una correspondencia biunívoca entre topologías de Alexandrov T0 en un conjunto X y órdenes parciales en X. Recordemos aquí que un espacio topológico X es T0 si para todo par de puntos de X existe un abierto que contiene a uno de los puntos y no al otro. También se tiene que bajo la correspondencia mencionada anteriormente, una función entre espacios de Alexandrov es continua si y solo si es un morfismo de preórdenes. Y de hecho esta correspondencia entre espacios de Alexandrov y conjuntos preordenados es funtorial. De esta forma, cualquier espacio de Alexandrov se puede ver como un conjunto preordenado, y cualquier función continua entre espacios de Alexandrov se puede ver como un morfismo de preórdenes, por lo que se pueden utilizar herramientas combinatorias para estudiar espacios de Alexandrov, y recíprocamente se pueden utilizar herramientas topológicas para estudiar conjuntos parcialmente ordenados y problemas de índole combinatoria relacionados. En particular, McCord probó en un artículo del año 66 que para cualquier espacio de Alexandrov T0x existe una equivalencia homotópica débil nu sub x de la realización geométrica del complejo de orden de x a x. Recordemos que una equivalencia homotópica débil es una función continua que induce isomorfismos en todos los grupos de homotopía, y por ende en todos los grupos de homología. Recordemos también que el complejo de orden de un conjunto preordenado X es el complejo simplicial cuyos vértices son los elementos de X y cuyos símplices son las cadenas finitas no vacías de elementos de X. El resultado de McCord implica, en particular, que todo espacio de Alexandrov T0 es débilmente equivalente a un CW complejo. McCord también probó que si K es un complejo simplicial, entonces el poset de símplices de K, visto como espacio topológico de Alexandrov, resulta débilmente equivalente a la realización geométrica de K. Estos resultados muestran la fuerte interrelación que existe entre espacios de Alexandrov y poliedros topológicos, y nos dicen que podemos estudiar los grupos de homotopía y de homología de unos utilizando los otros. De hecho, los espacios de Alexandrov sirven para modelar poliedros, o más generalmente CW complejos regulares, y los espacios topológicos finitos sirven como modelos de poliedros compactos. Por otra parte, recordemos que la construcción de Grothendieck de un funtor C de una categoría pequeña b a la categoría cat de categorías pequeñas es la categoría que notaremos de esta manera, cuyos objetos son los pares b, x, donde b es un objeto de b y x es un objeto de c de b, y donde los morfismos del objeto bx al objeto b'x' son pares f, g, donde f es un morfismo en la categoría b del objeto b al objeto b' y g es un morfismo en la categoría c de b' del objeto c de f de x a x'. Es fácil ver que la proyección canónica π sub b supra c de la construcción de Grothendieck de C a B, que manda el par b, x a B, resulta un funtor. Además, una transformación natural alfa entre funtores C y D de B a la categoría de categorías pequeñas induce un funtor alfa estrella entre las construcciones de Grothendieck correspondientes. Ahora bien, si B es un conjunto preordenado, o equivalentemente un espacio de Alexandrov,
Entonces B puede verse como una categoría cuyos objetos son los elementos de B y cuyos morfismos están definidos por la relación de preorden. Es decir, si B1 y B2 son elementos de B, entonces hay un morfismo de B1 a B2 si y solo si B1 es menor o igual que a B2, y en este caso el morfismo es único. Por lo tanto, podemos realizar la construcción de Grothendieck para funtores cuyo dominio es un conjunto preordenado B. Y si F es un funtor de un conjunto preordenado B en la categoría CAT de categorías pequeñas que manda objetos de B a conjuntos preordenados, entonces la construcción de Grothendieck de F resulta un conjunto preordenado, donde para todos Bx, B'X' pertenecientes a la construcción de Grothendieck de F, tenemos que Bx es menor o igual a B'X', si y solo si B es menor o igual a B' en B, y F de la flecha B menor o igual a B' evaluada en X resulta menor o igual a X' en F de B'. Por consiguiente, en este caso la construcción de Grothendieck de F es tanto una categoría como un espacio topológico de Alexandrov. En un trabajo en conjunto con Nicolas Cianci, introducimos una variante topológica de la construcción de Grothendieck que nos permite estudiar fibrados sobre espacios de Alexandrov. Esta variante, que denominamos construcción de Grothendieck topológica, se define de la siguiente manera. Sea B un espacio de Alexandrov, o equivalentemente un conjunto preordenado, y sea D un funtor de B en la categoría de espacios topológicos. Definimos el conjunto, que vamos a anotar de esta manera, como la unión con B recorriendo B del conjunto unitario B, producto cartesiano de DB. Intuitivamente, tomamos una copia de los espacios de DB para B recorriendo el espacio B y unimos esas copias. Para cada B de B y para cada subconjunto abierto B de D de B, definimos el conjunto J sub D del par B, abierto B, como la unión con X recorriendo el abierto minimal U sub B de los productos conjunto unitario X por la preimagen del abierto B por la función D de X menor o igual a B. Es decir, dado un B abierto de uno de los D de B, por ejemplo, del D de B1, para cada elemento X que esté debajo de B1 en el conjunto preordenado B, tomamos la preimagen del abierto B por la función continua D de X menor o igual a B. El conjunto J es entonces la unión de B y todas esas preimágenes. Sea B el conjunto de todos los J sub D de los pares B, abierto B, donde B recorre B y B es un abierto de D de B. No es difícil verificar que B es una base para una topología en el conjunto que definimos antes. Le damos a este conjunto la topología generada por la base B. El espacio topológico que obtenemos se llama construcción de Grothendieck topológica de D. Asociadas a la construcción de Grothendieck topológica tenemos dos funciones que definimos a continuación. Sea B un espacio de Alexandrov no vacío y sea D un funtor de B en la categoría de espacios topológicos. Sea B en B, sea I sub B de D de B a la construcción de Grothendieck topológica de D, la función definida por I sub B de X es el par B, X. Es fácil verificar que I sub B es una inclusión de subespacio. Sea pi sub B supra D de la construcción de Grothendieck topológica de D a B, la proyección canónica definida por pi sub B supra D del par B, X es B. No es difícil demostrar que la función pi sub B es continua. Con las notaciones de la definición anterior, observemos que si B es vacío, entonces la construcción de Grothendieck topológica de D es vacío y definimos pi sub B como la función vacía. Cuando no haya riesgo de confusión, la proyección pi sub B supra D será denotada simplemente por pi sub B. Otro hecho importante es que si B es un espacio de Alexandrov, D y E son funtores de B en la categoría de espacios topológicos y sigma es una transformación natural de D a E, entonces sigma induce una función continua entre las construcciones de Grothendieck topológicas correspondientes que manda el par B, X al par B, sigma sub B de X. En particular, si sigma es un isomorfismo natural, entonces la función definida es un homeomorfismo. Como imaginarán, la construcción de Grothendieck topológica define un funtor de la categoría top a la B, de funtores de B en top, a la categoría de espacios topológicos. Y en realidad se puede ver también como un funtor a la categoría de espacios topológicos sobre D. Veamos ahora algunos ejemplos sencillos. Sea B un espacio de Alexandrov no vacío y sea F un espacio topológico. Sea C sub F de B en la categoría de espacios topológicos el funtor constante con valor F. Entonces la construcción de Grothendieck topológica del funtor C sub F es el producto B por F con la topología producto. Además, la función pi sub B correspondiente del producto B por F en B es la proyección canónica. Como segundo ejemplo, sea X un espacio topológico y sea asterisco el singleton. Sea S el espacio de Sierpinski, que lo definimos como el espacio cuyos elementos son 0 y 1 y cuyo único abierto no trivial es el conjunto unitario 0. Por lo tanto, se tiene que 0 es menor o igual a 1 en el orden asociado. Sea D el funtor del espacio Sierpinski en la categoría de espacios topológicos, definido por D de 0 es X y D de 1 es el singleton, y donde la función D de 0 menor o igual a 1 es la única función posible. Entonces la construcción de Grothendieck topológica de D es el espacio que se conoce como el cono no Hausdorff de X. Como tercer ejemplo, sea X un espacio topológico y como en el ejemplo anterior, sea asterisco el singleton.
Sea B el espacio topológico cuyo conjunto subyacente es ABC y cuya topología tiene como abiertos a vacío, o el conjunto unitario A, y a los conjuntos AB, AC y ABC. Notemos que el diagrama de Hasse del poset asociado a B es el siguiente. Sea D el funtor de B en la categoría de espacios topológicos definido por DDA es X y DDB igual a DDC igual al singleton, y donde las funciones DDA menor igual a B y DDA menor igual a C son las únicas funciones posibles. Entonces la construcción de Grothendieck topológica de D es el espacio que se conoce como la suspensión no-Hausdorff de X. El cono no-Hausdorff y la suspensión no-Hausdorff son construcciones conocidas definidas por McCord en el artículo que mencioné antes. Como vemos, resultan casos particulares de la construcción de Grothendieck topológica. Veamos ahora algunas propiedades de la construcción de Grothendieck topológica. La siguiente proposición dice que la definición de la construcción de Grothendieck topológica es compatible con la definición de la construcción de Grothendieck en el caso en que ambas se puedan aplicar. Sea B un espacio de Alexandrov y sea D un funtor de B a la categoría de conjuntos preordenados. Por consiguiente, D se puede ver como un funtor a la categoría cat de categorías pequeñas y como un funtor a la categoría top de espacios topológicos. Más precisamente, sea iota sub C de la categoría de conjuntos preordenados a la categoría de categorías pequeñas, el funtor de inclusión usual, y sea iota sub T de la categoría de conjuntos preordenados a la categoría de espacios topológicos, el funtor que manda un conjunto preordenado a su correspondiente espacio de Alexandrov. Consideramos las composiciones D sub C igual iota sub C compuesta con D y D sub T igual iota sub T compuesta con D. Entonces la construcción de Grothendieck de D sub C, que es un conjunto preordenado, vista como espacio de Alexandrov, coincide con la construcción de Grothendieck topológica de D sub T. La siguiente proposición nos muestra una primera relación entre la construcción de Grothendieck topológica y los fibrados. Sea B un espacio de Alexandrov conexo no vacío y sea B sub 0 en B. Sea D de B en la categoría de espacios topológicos un funtor que invierte morfismos. Entonces la proyección pi sub B de la construcción de Grothendieck topológica de D a B es un fibrado sobre B con fibra D de B0. El siguiente teorema es uno de los más importantes de este trabajo y dice que la construcción de Grothendieck topológica nos permite representar todo fibrado sobre un espacio de Alexandrov. Sea B un espacio de Alexandrov y sea F un espacio topológico. Sea P de E a B un fibrado con fibra F. Entonces existe un funtor que invierte morfismos de sub P de B a la categoría de espacios topológicos, tal que la función pi sub B de la construcción de Grothendieck topológica de sub P a B es un fibrado isomorfo a P. Además, si F es un espacio T0, la construcción del funtor de sub P que damos en la demostración de este teorema no depende de ciertas selecciones que deben hacerse en la demostración, sino que solo depende del fibrado P. Esto motiva la siguiente definición. Sea B un espacio de Alexandrov y sea F cualquier espacio T0. Sea P de E a B un fibrado con fibra F. El funtor que invierte morfismos de sub P del teorema anterior se llama representación canónica del fibrado P. A partir del teorema anterior que nos da la representación canónica de un fibrado, obtenemos algunos resultados interesantes. Sea B un espacio de Alexandrov simplemente conexo no vacío y sea P un fibrado sobre B. Entonces P es un fibrado trivial. Veamos la demostración. Por el teorema anterior existe un funtor que invierte morfismos de sub P de B a la categoría de espacios topológicos, tal que la proyección pi sub B de la construcción de Grothendieck topológica de sub P a B es un fibrado isomorfo a P. Sea iota sub B el funtor de inclusión de B visto como categoría a su localización. Dado que D sub P es un funtor que invierte morfismos, existe un funtor de sub P barra de la localización de B a la categoría de espacios topológicos, tal que D sub P es D sub P barra compuesto con iota sub B. Ahora bien, como B simplemente conexo y los grupoides de localización de B y pi sub 1 de B son isomorfos por un resultado de espacios de Alexandrov, obtenemos que la localización de B es una categoría indiscreta, es decir, que entre todo par de objetos hay una única flecha. Luego el funtor identidad de la localización de B es naturalmente isomorfo a un funtor constante. Y como D sub P es D sub P barra compuesto con iota sub B, que es igual a D sub P barra compuesto con la identidad de la localización de B compuesto con iota sub B, obtenemos que el funtor D sub P es naturalmente isomorfo a un funtor constante. Por lo tanto, P es un fibrado trivial. Otra proposición que nos muestra la importancia de la representación canónica es la siguiente. Sea B un espacio de Alexandrov y sea F un espacio T0. Sean P y Q fibrados sobre B con fibra F. Entonces P y Q son fibrados isomorfos si y solo si sus representaciones canónicas de sub P y de sub Q son funtores naturalmente isomorfos. Otro de los resultados principales de nuestro trabajo es el siguiente teorema de clasificación de fibrados sobre espacios de Alexandrov con fibra T0. Sea B un espacio de Alexandrov y sea F un espacio T0. Entonces existe una biyección canónica entre clases de isomorfismo de fibrados sobre B con fibra F y clases de isomorfismo de funtores de B en el grupo de automorfismos de F. Esta biyección está inducida por la representación canónica y su inversa está inducida por la construcción de Grothendieck topológica. Para terminar, veamos un ejemplo interesante de este teorema. Sea B el espacio de Alexandrov T0 definido por el siguiente diagrama de Hasse.
Observemos que la realización geométrica del complejo de orden del poseta asociado es homomorfa a la circunferencia. Tomemos f igual a b y veamos qué fibrados hay con base b y fibra f. Para ello estudiemos las clases de isomorfismo de funtores de B en el grupo de automorfismos de F. Es claro que el grupo de automorfismos de F tiene 4 elementos que son la identidad, la función que intercambia los elementos minimales y deja fijos los maximales, la función que intercambia los elementos maximales y deja fijos los minimales, y la función que intercambia tanto los elementos maximales como los minimales. Por otra parte, no es difícil verificar que cualquier funtor de B en el grupo de automorfismos de F es naturalmente isomorfo a un funtor que manda estas 3 flechas a la identidad de F. De aquí se sigue que hay exactamente 4 clases de isomorfismos de funtores de B en el grupo de automorfismos de F, y por lo tanto hay 4 clases de isomorfismos de fibrados con base B y fibra F. 2 de los espacios totales de estos 4 fibrados resultan modelos finitos del toro, es decir, las realizaciones geométricas de sus complejos de orden son homotópicamente equivalentes al toro, mientras que los otros 2 espacios totales resultan modelos finitos de la botella de Klein. Además, curiosamente, resulta que estos 4 espacios totales son los modelos finitos del toro y de la botella de Klein con la mínima cantidad de puntos posibles, como mostramos con Nicolás en un trabajo previo. Para terminar, les dejo el link de archive donde pueden encontrar el trabajo en el que se basa esta charla. Muchas gracias.